Qué interesante, chicos, tener que expectar este combate maravilloso. Va a perder porque en cualquier momento lo va a llegar, se los prometo, señores. Qué interesante. Técnicamente tenemos más barra que él, así que se va a desesperar el hombre. Bien, ganamos por tiempo, no pasa nada. Fatal Fury. City of the Wolves. Hola chicos, les habla Right Speed. El día de hoy vamos a jugar la Open Beta Test de Fatal Fury City of the Wolves. Estoy tan emocionado como ustedes por jugar este increíble videojuego. Vamos a probar diversas mecánicas, vamos a conocer todos los personajes en lo posible. Y bueno, vamos a dar inicio con el tutorial, que es lo más importante para entender cómo jugar, porque básicamente yo, y al igual que todos ustedes, no sabemos cómo se juega este videojuego. Así que vamos a comenzar entonces con Rock Howard, el hijo de Jesse Howard. Dice: hola Rock, tiempos invernos. Entremos en calor antes de que empiece el combate de verdad. Ok. Básicamente aquí nos enseña el movimiento, que 2 hacia adelante se corre, 2 hacia atrás hace salto, ¿ya? Agacharse, diagonal hacia atrás, y bueno, básicamente nos enseñan a cómo movernos en este juego, ¿ya? Ahora imagino que van a empezar las verdaderas pruebas. Repasemos los conceptos básicos del ataque. Los ataques especiales son geniales, pero no son nada sin buenos puñetazos y patadas. Bien, vamos entonces con puñetazo débil, luego patada débil, luego golpe fuerte. Ahí están todos. Desde lejos sería ahí, y golpe ahí. Vale. Ataque agachado, lo mismo. Y ataque en salto. Vamos. Completados los ataques direccionales, vamos a la siguiente prueba. Hasta el momento estamos viendo puras cosas básicas, pero no se preocupen que poco a poco esto va en camino a algo más emocionante. Ten en cuenta que no siempre se trata de atacar con todo. Una buena defensa también es importante mientras esperas el momento adecuado para atacar. Intenta defenderte de mí y te mostraré lo que quiero decir. Ok, nos cubrimos entonces en 3, 2, 1. Bien, agachado. Ahora lo mismo pero agachado. O sea, en diagonal hacia abajo, atrás. Perfecto. Vamos a la siguiente prueba. Saber cuál de estas dos guardias usar y cuándo usarlas puede ser complicado. Recuerda que las guardias agachados son la clave para una buena defensa. En fin, sigamos. Así es, mejor sigamos. Imagino que aquí hay muchos experimentados también, así que espero no se aburran mucho con los tutoriales, pero es más o menos para que la gente vaya conociendo el videojuego. No se preocupen que luego vamos a continuar con partidas online, así que por supuesto acompáñenos en todo el proceso. Haz que tu rival bloquee ataques de pie. Vamos. Perfecto. Acepta un ataque bajo. Listo. Apunta a los pies del rival y haz que te bloquee. Bien. Acierta un ataque en salto. Vamos. Ok. Siguiente prueba. En resumen, usa ataques bajos contra la guardia de pie y ataques en salto contra la guardia agachado. Y si tu rival conoce las guardias a la perfección y sabe responder a todo, en ese caso lánzalo al suelo con un buen agarre. Bien. Buen punto. Como cualquier juego de pelea. Bueno, no me voy a adelantar nada, vamos paso a paso, como nos indica el tutorial. Si a tu rival le gusta bloquear, usa un agarre para lanzarla al suelo. Estos funcionan contra la guardia de pie y contra la guardia agachado. Vamos, hagamos un repaso rápido y te lo explico. Bien, básicamente, mira, ahí me bloqueó, ¿cierto? Entonces ahora vamos a agarrar
Ya, ahí está el agarre. Y tengo, no sé si repetirlo. Bueno, sí. Porque creo que hay como 2 o 3 tipos de agarre. Aquí está, agarres atrás. Ahí está. Ya, 2 agarres atrás. Los agarres son una gran opción durante el combate, ya sea que tu rival bloquee o no. El único problema es que debes acercarte mucho, asegúrate de elegir el momento correcto y ten cuidado de que no te golpeen cuando te acerques. Sí, es bastante complejo encontrar el momento para agarrar. Bien, ¿qué es lo que se nos viene ahora? Los agarres son una técnica útil, pero recuerda que tu rival también puede ejecutarlos. Te enseñaré qué hacer si eso sucede. Ok. Ya. Básicamente le hace el counter si agarramos al mismo tiempo. Vamos a repetirlo. Perfecto. Detén a tu rival con un ataque. Imagino que me va a agarrar. Le voy a pegar con combo débil. Bien. Ahora salta para evitar el agarre. Perfecto. Da un paso atrás para evitar el agarre. Bien, ese saltito rápido que hace, ya lo explicamos. Hay varias formas de impedir un agarre durante el combate, y por eso es complicado ejecutar uno. Recuerda que los rivales que no reaccionan ante la presión son los objetivos más fáciles. Esfuérzate al máximo en el primer ataque y luego sorpréndelos con un agarre cuando menos se lo esperen. Ok, vamos a la siguiente prueba. Ahora pasemos a los ataques combinados. Si presionas algunos botones conseguirás movimientos tremendos en muy poco tiempo. Vamos. Combo débil, fuerte fuerte y patada. Perfecto. En este caso terminé con una patada fuerte, ¿ya? Hay que practicar para aprender a hacer estos golpes. Ahora no sé si con todos los personajes será igual, imagino que no, o quizás sí. Ahora seguimos con los movimientos especiales, seguro que es lo que más esperabas. Así, todos esperábamos esto. Son potentes pero algo complicados, presta atención. Repugin. Perfecto. Rise and Tackle. Vamos con Rise and Tackle. Perfecto. Ese ataque es de Terry Bogard también. Imagino que en este juego también lo tiene. Yo creo que sí, porque Terry Bogard es Terry Bogard. Si se fijan, tienen algunos ataques que son parecidos porque ellos siempre fueron amigos, digamos. Y de hecho Terry Bogard creo que fue el mentor de Rock Howard, si no me equivoco. Bien, puedes conectar algunos ataques normales con movimientos especiales en el momento en el que impactan o alcanzan la guardia del rival. Es difícil de explicar, mejor te mostraré. Cancelo el movimiento especial cerca. Ok, puño más Rise and Tackle con puño. Vamos a ver. Vamos de nuevo. Eso me pidió, ¿no? No. Eso tampoco me pidió eso. Cancelo un movimiento especial. Ya. Me pedía un Repugin. Vale. Bien, vamos a la siguiente prueba. Hay que prestar un poco más de atención. Los Rep Arts son más potentes que los movimientos especiales normales. Vamos a probarlos. Repugin con doble botón, doble golpe. Ese es uno, y el Rise and Tackle. Perfecto. Tiene mayor cantidad de hits, y eso me lo va determinando la barra inferior izquierda del personaje, esa que está en 23%, que se va cargando para poder ir utilizándola. Bien, vamos bien hasta el momento aprendiendo las mecánicas. Raging Storm. Perfecto, dos medias U hacia adelante con golpe, y ahora lo mismo con patada débil. Bien, esos son los super. Muy bien, los Ignition Gears te dejan vulnerables si fallas, pero garantizan un golpe tremendo cuando los aciertas. Vale la pena que sean parte de tu repertorio, por supuesto. Ahora lo que no sé, si todos los supers de los personajes
Perdón, si todos los super de los personajes van a ser así, o solamente los de ¿cómo se llama? De Rock Hover. Si usas dos segmentos de barra de poder, activas un Redline Gear. Es más potente que un Ignition Gear. Bueno, esos nombres son los supers. Así que dame un segundo para preparar. Bien. Rainstorm. Disculpen. I'm sorry. Ahí sí. Ya, esa la hice con golpe fuerte y acá lo mismo pero con pata fuerte. Perfecto. O sea, tenemos una furia con débil, otra con doble barra que es con fuerte. Bien, lo mismo con patada y con golpe. Muy bien, Rock. La fuerza bruta de este movimiento puede cambiar la suerte del combate, así que no está de más tenerlo en tu arsenal. Bien, asegúrate de saber cómo se hace. Vamos a la siguiente. Activa el SPG cuando tu barra de vida esté llena, casi vacía o a la mitad. Los SPG, fíjense que en la barra superior de vida está en la mitad. Se activa mientras esté dentro del rango de vida de ese segmento. Bien, básicamente tengo que dejar que me peguen para llegar a ese... Exacto. Entonces ahí, ¿qué pasa? Tengo más beneficios, los que recién explicamos, ¿vale? Vamos a la siguiente. Bueno, yo creo que se está haciendo un poco largo el tutorial, pero tranquilos que no debe quedar demasiado. Si vemos que avanzamos lento, voy a avanzar más rápido. El Hiding Gear es un movimiento especial más potente de todos. Para ejecutarlo necesitas dos segmentos de barra de poder y el estado de SPG activado. Si no me crees, compruébalo por mi cuenta. Vamos entonces, Power Geyser con Rev. Ok, con eso termina el tutorial. Domina estas técnicas de combate y úsalas al favor. Con eso termina el tutorial, entonces. Nos vamos entonces al menú principal. Pero aquí dice siguiente prueba. Deme un segundo. Vamos a ver qué se nos viene. Aunque el tutorial ya está terminado. Hasta aquí por lo menos. Los ataques evasivos son justo lo que indica el nombre. Te permiten evadir mientras realizas un ataque. Existen dos tipos. Veamos cada uno de ellos. Bueno, vamos a hacer hasta que nos aburramos, porque parece que el tutorial ya está terminado, pero estos son como algo un poco más avanzado. Igual creo que nos va a servir porque queremos jugar partidas online ahora, que va a ser mucho más divertido, así que quédate que ya vamos a ello. Bien, vamos entonces con ataque evasivo alto, Will Punch, y vamos con ataque evasivo bajo. Bueno, eso se combina básicamente si está agachado o de pie el oponente. En este caso, ataque evasivo bajo. ¿Y por qué? Porque está agachado, ¿cierto? Si estuviera de pie, hago el otro. Justamente, tardarás un poco en aprender a identificar el momento para usarlos. Aún así vale la pena intentarlo cuando creas que lograste anticipar el siguiente movimiento del rival. Vamos, siguiente prueba. Ahora hablemos de las condiciones de victoria. Parece que hay mucho que aprender, ¿no? Parece que soy un erudito, pero vale la pena saber. Ok, reduce la vida de la CPU a 0. Bueno, eso es muy fácil. Interesante. Bien, consigue un KO con daño bajo. Creo que hice la furia adecuada en cada caso. Gana por decisión esperar. El tiempo que sale arriba se acaba. Bueno, eso no servía de nada. No creo que alguien haya aprendido algo con eso. ¿Cuántas pruebas quedan? Los Rick Blow son ataques potentes que también te permiten bloquear ataques dirigidos a ti. El indicador Rev se llena cada vez que lo usas. Así que ten cuidado, debes aprender a no perderlo de vista. Golpe fuerte, patada fuerte. Ya. Y acá sería al mismo tiempo del rival. Vamos a intentarlo.
Perfecto. Ataque combinado. Chuta, este está más difícil. Combo débil, fuerte, fuerte, patada. Perdón. Ya, y termina con golpe fuerte, ¿vale? Perfecto. Ese combo estaba más difícil. La técnica Rev Axel te permite encadenar varios Rev Arts. Te quedará más claro que una demostración práctica. Ok. Rev Axel en plena acción. A ver, me está pidiendo media U con golpe débil más fuerte. Y luego... Perfecto, mira qué interesante. Claro, ¿qué opinas? También déjamelo en los comentarios, genial. No, pero aquí no termina la cosa. Prueba diferentes Rev Arts en ver cuáles combinan mejor. Bueno, sí. Vamos a probarlos en su momento. Aunque RevWard llena el indicador de Rev, también ofrece un montón de beneficios. Ya verás, te lo explicaré con una clase práctica. El RevWard, vamos a presionarlo. Perfecto. Y la guardia normal es hacia atrás. Perfecto. El RevWard es una forma útil de protegerte contra una arremetida ofensiva. Aprender a recibir puñetazos tan bien como los das es lo que define un luchador profesional. Bien, voy a hacer un par más de pruebas y ya sí o sí nos vamos a las partidas online, porque creo que son muchas pruebas y no los quiero aburrir. Intenta ejecutar un Just Defense, ya justo al mismo tiempo. Ya, vale. O sea, tengo que hacerlo justo cuando me vayan a pegar. Vamos allá. No, un poquito al mismo tiempo. Tiene un timing complejo. De nuevo. De nuevo. Vamos, que la tercera es la vencida, chicos. Ya. Realiza una cancelación Rev después de un Just Defense. ¿Vale? Perfecto. Y el Hyper Defense cuando acierte. Ya, es hacia atrás y hacia adelante. Ya, este es el último que hago. Ya, ok, Just Defense. Pero no me hizo el hacia adelante. No sé si es más rápido o más lento. Vamos de nuevo. Es más lento, parece. Un poquito más lento, vamos a probarlo. Un poquitito más lento y si no ya nos vamos porque ya está. Ya. Bien, vamos entonces a jugar. Creo que no se hizo, no se hizo, a pesar de que lo hice más lento. Bueno, no pasa nada, creo que mucho tutorial hasta ahora. Chicos, les recuerdo que la beta abierta está desde el día 20 de febrero hasta el día 24. El horario depende de cada zona de donde tú te encuentres. Así que, chécalo por favor. Bien, vamos entonces a partidas online. Vamos con partidas casuales para probar. Bueno, me seleccionó a Kane Herhamlin. Si se fijan, este personaje es el último que se añadió. Vamos a buscar partida. Este personaje, básicamente, de hecho hicimos un video de esto. Si te interesa que te cuente un poco la historia de él, te dejo el vídeo aquí arriba para que vayas a checarlo. Luego vuelves con nosotros. Bien, está muy interesante porque explico la historia. Y aparte, les muestro el tráiler de presentación que tiene el personaje. Muy interesante ese vídeo, te lo dejo aquí arriba. Y si quieres verlo después, te lo dejo en la descripción. Bien, así que... bueno, muy interesante está esto. Lo siguiente que te quiero comentar es que en el canal hemos hablado muchísimo de este juego de Fatal Fury City of the Wolf. Así que increíble que estés aquí conmigo para poder acompañarme en este proceso de poder mostrarles el juego.
Y ahora básicamente vamos a verlo en todo su esplendor porque nos vamos a enfrentar a rivales de todo el mundo. Si se fijan, ahí tenemos uno, Wolf's Tag. Here comes a new challenge. Vamos que comienza el desafío. Vamos a partir con Ken Henlane versus Kane. Interesante. Esto me parece bastante interesante. Fíjense que la barra de SPG la vamos a dejar al medio. Yo les recomendé al medio o al final, o no sé si lo olvidé decir, pero nunca al principio porque siempre es importante que el combate vaya avanzando gradualmente y nos vayamos adaptando primero a la pelea. Get ready. Fight. Ya nos va a papear, vale. Ok, interesante. Bien, parece que nos tocó con alguien que domina el personaje. Yo no lo conocía. Vamos a ver si nos gana el segundo round. Ready. Fight. Ah, le gusta el hueve. Interesante, interesante. Esto está interesante. Crumble before my ambition. How often? You think it's over? How about this? How about this? At least make it now. Fortress Rondo. I expected more. Crumble before my ambition. How can I lose? Wow, wow. Bien. Parece que este lleva bastante horas jugando el hombre. Vamos a tratar de adaptarnos mejor al personaje. What is it you see with your eyes? With mine, Muy I bien. can see only a weak and Vamos a retarlo de nuevo. Tenemos que adaptarnos. Get ready. Fight. Fortress Rondo. PG. PG. How about this? Fortress Rondo. Not quite. Not today. How about this? You think it's over? How about you will submit? Wow, me lo agarró desde arriba, Not fíjense. quite. At least make it now. Fortress Rondo. Mira, nos alcanzó a sacar el match. Bien, pero de a poco nos vamos adaptando. Está bastante interesante esto. Round 2. Get ready. Fight. How I expected more. At least make it now. You will submit. De a poco nos adaptamos, no pasa nada. Bueno, el hombre es bueno, ¿para qué andamos con cosas? How about ¿No? El hombre es bueno, ¿para qué andamos con cosas? at least make it now. How about this? It's over. How about this? Not quite. Not possible. Bien, le sacamos match finalmente. El hombre es bueno, pero yo aprendo rápido, por algo soy... Get ready. Fight. You will submit. It's over. Vamos, vamos. Ahí sacamos un perfect warp. PG. Interesante.
How about this? Not quite. How about this? You think it's over? How about this? Ya. Not quite. You will submit. I lose now! You think it's over? Wow, no, nos mató el match justo al final. Bien. It's pathetic to believe. Así es, somos patéticos, señores. Round 1. Pero ahora sí, Get ready. Fight. esta no te la dejamos fácil. At least make it fun. Interesante, interesante. Fortress Rondo. At least make it fun. Forza Flamme. Forza Flamme. I expected more. Fortress Rondo. Forza Flamme. Forza Flamme. Forza Flamme. Take this. How about this? Take this. Interesante. Not quite. How about this? You will submit. It's over. Qué interesante, chicos, tener que expectar este combate maravilloso. Va a perder porque en cualquier momento lo va a llegar, se los prometo, señores. Qué interesante. Técnicamente tenemos más barra que él, así que se va a desesperar. Se va a desesperar el hombre. Bien, ganamos por tiempo, no pasa nada. O perdimos. Round 2. Get ready. Fight. Chicos, nosotros perdimos. Vi mal la barra, no pasa nada. Igual estaba interesante la guerra de poderes. Fortress Rondo before my ambitions. How PT. PT. Forza Flamme. Fortress Rondo. You somehow entertain. How about this? Forza Flamme. How about this? How about this? Forza Flamme. Fortress Rondo. How about this? Fortress Rondo. Fortress Rondo. Forza Flamme. Forza Flamme. Not possible. Bien, ahí le sacamos match. Le terminamos sacando match. Disculpen la conversación, perdón, Round. Get ready. la concentración. Barcelona. Barcelona. Embrace reality. Strength itself is all that matters. Not quite. Forza Flamme. Forza Flamme. Forza Flamme. Forza Flamme. PT. Right. Punch. Forza Flamme. I expected more. Interesante. Now! Interesante. Wait. Bien, vamos a cambiar el personaje para Since que you vayamos refuse to viendo. run, I will stay. We will fight Para until que your vayamos spirit is viendo broken. los otros personajes, ¿vale? Creo que tiene que buscar otra partida y ahí me permite. Acá, vale. No se puede cambiar la configuración de batalla. Aquí está. Personaje. Vamos a ir entonces con Rock Howard. Bien, confirmar. Vamos entonces a buscar. Es un poco engorroso cambiar el personaje porque tienes que devolverte. Bien,
Al parecer el sujeto que nos tocó le había metido algunas horas al juego, pero no pasa nada, para eso está esto. Nos puede tocar con cualquier persona. A pesar de que yo vengo de King of Fighters, siempre hay gente que igual se adapta rápido a los videojuegos. Por lo tanto, es normal igual luchar contra jugadores relativamente experimentados. Además, la beta salió hace algunas horas. Pero de igual forma, con un poco de práctica, obviamente podemos igualar básicamente el combate. Nosotros recién estamos aprendiendo. De cualquier forma, no habíamos jugado nunca con Ken, así que ahora vamos a darle con Rogue Howard. Esperemos que las cosas vayan cambiando un poco, porque a este personaje ya estamos un poco más familiarizado con nosotros, por decirlo de cierta forma, ¿ya? Pero bueno, un poco lento el sistema de búsqueda, eso sí, estoy notando. No sé si porque poca gente está jugando, a pesar de que es crossplay, porque pueden jugar desde PlayStation, desde Xbox, desde Steam, en el caso de PC, pero está tardando demasiado en buscar partida. Voy a cambiar la velocidad, quizás me está filtrando. Voy a poner todo cualquiera, multiplataforma así. Así la búsqueda se expande un poco mejor. Porque claro, estaba solamente buscándome entre los jugadores de Steam, que no deben ser muchos. Vamos a jugar entonces con gente de consola también. El problema es que tenemos que salirnos del FinMod para poder cambiar el personaje. Entonces eso igual nos quita un poco de tiempo. Bien, vamos a probar a Rogue Howard. ¿Cómo que se canceló la partida, señores? Vamos de nuevo. Parece que el rival también se estaba quedando dormido buscando partida. Y al momento que lo encontró o se topó con nosotros, no alcanzó a darle el ok. Y obviamente se quedó sin jugar. Nos va a buscar otro player. Ahí está Wallstack Any Disaster. Here comes a new challenger. Vamos allá. Bien, con Rogue Howard. Pero nos toca con nada más y nada menos que con Terry Bogard. Esto va a estar difícil, señores. Esto va a estar complicado. Round 1. Get ready. Fight. Tackle! Efluken! Double Repluken! Efluken! Rising tackle! Vendido. Efluken! 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 No escape! Rock you. Rock you. Interesante. Efluken! Rising tackle! Efluken! Raging Storm! Muy lejos. Now Double Repluken! Rock you. Efluken! Double Repluken! Vamos que sacamos el match. Win. Igual hay gente que está más o menos adentrada en el videojuego. O sea, no es tan fácil ganar, sacar match. Double Repluken! Oops! Double Repluken! Rising tackle! Vendido. Double Repluken! Rising tackle! Vamos que se puede. Repluken! No. Qué interesante. Wow, me sacó del SPG. All day. Rock you. Done yet. Rock you. Rock you. Rock you. Rock you. Raging Storm! Efluken! No escape! Vamos que sacamos match. Un oponente formidable. Eso sí, no sé si porque estábamos jugando mejor con Rogue Howard, que ya teníamos como los movimientos Have you just been pigging out on adquiridos. fast food since I've been gone? Pero,
Bueno, igual me gustó el personaje de Ken, Air Henley, pero no sé si el oponente era, Get ready. Fight. estaba muy experimentado. Double Refuken! Rising tackle! Creo que lo tiré con débil, pero Rising tackle! Refuken! No escape! Burning! Wide open! Rising tackle! ya, esto está complejo. Eat dirt! Oops! Eat dirt! Refuken! Double Refuken! Refuken! I'm coming! Double Refuken! Refuken! Gotta keep up! Refuken! No escape! Whoops! Raging Storm! Ya, ahí la vendimos. Justo en el final. Ya, ganemos o perdamos este match. Vamos a cambiar el personaje porque dijimos que íbamos a probar. Double Refuken! Rising tackle! Gotta keep up! See ya! You're all mine now! Raging Storm! Refuken! Close one. Rising tackle! Refuken! Let's rock. Geyser. No escape! Ya. Rising tackle! Interesante. Me vendí al final, no pasa nada. Ya. You gotta learn Vamos to chill out entonces more, Rock. Remember, al, fighting's supposed to be fun. al siguiente para poder cambiar el personaje. Bien, vamos al siguiente. Bien. Entonces, estábamos con... Vamos en orden. Terry Bogard, el siguiente. Ahí sí. Bueno, como que nos terminó leyendo el oponente y al final la perdimos. Igual fue culpa mía, no pasa nada. Vamos a ver si esta vez encuentra partida un poco más rápido. Bien, nos toca contra Ptolemy, o como se pronuncie su nombre, señores. Interesante, muy interesante. Vamos entonces a ver qué tal. No alcanzó a generar el match. No importa, vamos de nuevo. La paciencia es una virtud importante, muy importante. Bien. Any Disaster, el mismo. Bueno, ahora nos vamos a vengar. Pero lo malo es que es un mirror match. Es un mirror match. Bueno, vamos a ver cómo sale todo. Hey, round one. Get ready. Fight. Burning. Yeah. Oops. Yeah. Rock you. 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 Burning. Burning. Beat up. 1, 2. Power. Geyser. Rock you. 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 Beat up. Rock you. Power. Geyser. Justo en el final. Parece que no tiene el Raise from Tackle, Terry. O es de carga el movimiento acá. A ver.
Oops. Oops. Crack you! Look at you! One! One! Rock you! Rock you! Rock you! Crack you! Rock you! Eat this! Rock you! Rock you! Geyser! Wait! Sacamos match. Final round! Get ready! Fight! Crack you! Beat up! Look out! Beat up! Rock you! Rock you! Beat up! Rock you! PG! Not to... Yeah! Beat up! Power! Geyser! Nos vengamos del hombre. Nos vengamos del hombre. De a poco vamos agarrando un poco de vuelo. Vamos a cambiar el personaje. ¿O no? Sí, cambiamos porque si no vamos a demorarnos demasiado. Vamos al siguiente. Vamos al siguiente. Box Reaper. Vamos entonces al siguiente match. Igual como que a medida que uno se va adaptando, va entendiendo mejor las mecánicas. Y no hay mucha diferencia con los supers o los special moves. No recuerdo el nombre que tienen acá, pero básicamente como que facilitan demasiado el tipo de el tipo de furia que tienen los personajes. Ya, así que al parecer se hacen iguales. 2 medias U hacia adelante y golpe o patada. Ya, así que vamos viendo si es lo mismo ahora para confirmar esta teoría. This is the path I've chosen. Ella es la hermana de Gato. Si no me equivoco. Farewell. Creo que sí. Round 1. Get ready. Fight! SPG! Ya. SPG! Get down! I'll crush you! Watch me. Punch! Punch! Burn to ash! Call to action. Out of my way! Dance! Bien, de a poco nos adaptamos al personaje. No veo como demasiado imbalanced. 2. Get ready. Fight! Está SPG! bastante bien. Get down! Out of my way! Dance! I can't lose. I can't lose. Quick fast! Fall! Ok. Wins! Final round. Get ready. Fight! Hotaru ha ganado. I'm better. Yeah. Now I have it! Burn to ash! Burn to ash! Burn to ash! Out of my way! Aún no sabemos qué hace la furia. Out of my way! Ahora sí. No.
No me gustó mucho el personaje, pero bien. I Vamos al wasn't able to siguiente. hold back, even a little bit. Glad I won, though. Vamos al I siguiente. don't think I would have made it out alive. Quiero probar a Mai Shiranui. No sé si es la que viene, la siguiente, pero vamos a ver. Vamos a ver quién viene. Vamos a jugar con Precha. Ok. Vamos allá. Igual veo bastante balanceado el juego, así que hasta el momento está bien. Lo que sí me hubiese gustado quizás un poco una mayor cantidad de personajes. Quizás vayan saliendo unos 4 más de aquí a abril. No sé si llegue Ken y Chun-Li de Street Fighters, pero ya sé que están anunciados, pero no sé si vayan a estar ya completamente disponibles para la salida del juego. Creo que la fecha la tenía por ahí, pero de cualquier manera se los estaré informando. Vamos a probar qué tal es Precha. No creo que tenga poderes a distancia. Se ve que es una luchadora cuerpo a cuerpo. Vamos a confirmarlo. Marcelol. Un honor, Marcelol, jugar contra usted. Vamos a ver qué sorpresa nos trae. Una pelea de mujeres. Una pelea de chicas. Muy bien. Todas las chicas, por supuesto, bienvenidas al canal. Vamos a ver entonces qué nos depara este combate. Aha! A fine specimen from our research. Round 1. Get ready. Fight SPG. Gotcha! Yeah! Ah! Hup, hatsa! Ah! Yeah! Wham! Yeah! Wait! Get down! Ah! SPG. Okay! Alley-oop! I can't lose! Alley-oop! Your toes! Yeah! Tiene buenos por... Down with you! Ya, como que salta mucho y queda muy expuesta, pero una vez que acierta las patadas, Precha es bastante fuerte. Round 2. Get ready. Fight SPG. Se parece a Joe de King of Fighters. Bien, logramos sacar match. That's all the info I need. Es difícil sacar match, chicos, porque la gente está jugando muy bien. Get ready. Fight SPG. No pasa nada. SPG. I can't lose. Not done. No escape. Take this. No alcanzó a recuperarse. Ah, You wanna sacó learn el my match, moves? muy bien.
I'm Me not sure I'm much gustó el teacher. personaje. Bastante bueno. Vamos al siguiente. Ya jugamos con Kane. Entonces ahora viene con Big Janet. Big Janet es la siguiente. Vamos entonces. Muy buena brecha, me gustó bastante. Bueno, si Brecha era un personaje como relativamente cuerpo a cuerpo, bueno, de hecho sí, aunque tenía el tornado, igual como que se defendía bastante en relación al enemigo. Big Janet yo sé que tiene ataques de distancia, ya, sobre todo la patada que tiene. Es un poco rotilla la mona, pero el personaje. Pero vamos a verlo con nuestros propios ojos. Vamos a ver si es similar a King of Fighters 15 o quizás no. Ready, fight! Come on! No escape! Ya, sí tiene los mismos movimientos. Nos tocó contra el mismo, ¿no? Come on! Gotcha! Hey! Take that! Take that! PT! Take that! Wide punch! Take that! Take that! PT! Now I'm mad! Take that! Wall swing! Hacha! I'm so done! Come on! Get it ready! Final get away! I can't lose! Wall swing! Muy bien, muy bien. Round 2! Get ready, fight! Hacha! Hacha! Gotcha! Soushin! Uh-oh! Wall swing! PT! Hacha! Yeah! Gotcha! Take that! Yeah! Wall swing! Acorralado en la pantalla, señores. Ya. Lo jugué muy mal el segundo round. Bien, no pasa nada. Lo positivo, vamos más rápido al siguiente. Vamos al siguiente personaje. Bien, vamos al siguiente personaje. Ahora con Hotaru. Ya finalmente, si no me equivoco, nos quedaría Mai Shiranui. Ya, el personaje más emblemático. Bueno, en realidad todos son emblemáticos, pero me gusta mucho ese personaje junto con Rock Howard y Terry Bogard. Son uno de los personajes que más me gustan, esos tres. Sería la terna de Raid Speed para este juego. Aunque bueno, es que todos son buenos realmente, porque Kane Air Handling también es bastante bueno. Solo que yo no sabía jugarlo muy bien. Pero a medida que me vaya adaptando, obviamente vamos a ir obteniendo mejores resultados. Bien, porque como todo juego de pelea requiere mucha práctica. Y bueno, igual a mí me desespera un poco cuando un videojuego no tiene el esquive. Tan acostumbrado que estoy a King of Fighters. Pero es un tema de adaptación solamente. El videojuego hasta el momento me gusta mucho. Se ve bastante bien. Imagino que a medida que vayan agregando mayor cantidad de personajes, esto va a ir poniéndose cada vez más emocionante. Cada vez más emocionante. Bien, vamos a enfrentar a nuestro Némesis con el personaje que partimos, Kane Air Handling. Qué gran personaje de todas formas. Tiene buenos movimientos. Quizás ahora nos van a enseñar cómo se usa. Vamos a verlo en acción como debería ser. Bien. ¿Qué escenario nos va a tocar? Parece que estamos esperando al rival. Ahí llegó el rival.
Truth lies only in victory. No sé qué consola estará jugando. One. Get ready. Fight. Sparta Panzer! Sparta Lancer! Sparta Lancer! Muy bien ese Oyuken. Sparta Lancer! Sparta Flamme! Sparta Flamme! Sparta Flamme! Sparta Flamme! Nope. Can you endure this? Sparta Lancer! Wow. Me Sparta Lancer! paró el super. Somehow. Casi. Muy apretado el match. Muy apretado el match. Round 2. Get ready. Fight. Sparta! Sparta Lancer! PG. Not quite. There! Embrace reality. No respetó mi patada That baja. matters! Sparta Lancer! Sparta Lancer! Wow, ese match era nuestro. Ese match era nuestro, señores. I can feel my blood boiling. Vamos a repetir It's been porque me so dejó enojado long since I felt este like jugador. this. Vamos a repetirle el match. Round 1. Get ready. Fight. Sparta Flamme! I won't lose. Sparta Lancer! Es muy controlador. Sparta Lancer! Sparta Flamme! Not quite. No nos deja hacer el super. Ya sacamos el juego. Vamos por el segundo. Vamos a tratar de hacerle 2-0 para... 2. Get ready. Fight. Sparta Flamme! Sparta Flamme! Sparta Flamme! No escape. Sparta Lancer! You will submit. I can't At lose. least make it fun. Sparta Flamme! You will submit. No nos deja hacerle super. Watch me, brother. Sparta Lancer! Voy a dejar que me gane At least make it fun. este match para tener las 2 barras para el último. Final round. Get ready. Fight. Sparta Flamme! Sparta Flamme! Sparta Lancer! Sparta Lancer! Sparta Lancer! Tiene el escenario controlado. You will submit. Watch me, brother. No problem. I expected more. Creo que nos la hizo. Nos la hizo. Bien, al menos nos llevamos un match, señores. Vamos al... Since you refuse to run, No, le puse volver a pelear. Parece que el destino quiere que le demos a este hombre. Sparta Flamme! Sparta Lancer! O al revés. Sparta Lancer! O al revés. Sparta Lancer! No. Tiene controlado los tiempos.
Sparta not! You will submit. Muy bien, muy bien. Now, do you understand? Parece que sí saben jugar Kane. Sparta not! Sparta not! Sparta not! I won't lose. Sparta not! Sparta not! Balls, no, take this. Sparta not! Nos para todas los supers. You will submit. Ya. Interesante, sus supers tienen prioridad y los nuestros no. I can feel my blood boiling. Vamos al It's siguiente. been so long since I felt like this. Vamos al siguiente personaje. Creo que vendría siendo Mai Shiranui. Vamos entonces al siguiente. Efectivamente, Mai Shiranui. No sé si tiene el otro traje, creo que no está desbloqueado. Vamos a configurarlo como Final Ratio en este caso, para nuestro último enfrentamiento. Bueno, esperemos que el último lo ganemos, porque hemos ganado creo que un par solamente y nos han ganado todos los demás. Para no quedar tan mal, digo yo. No sé si nos ha tocado contra Riren, me suena bastante. Se canceló la partida. Esperemos un ratito más. Este vendría siendo el último match que vamos a jugar. Y con esto ya habremos demostrado casi todo. El tutorial, todos los personajes. Así que genial. Va, no le puse a buscar. Aquí a Riot Speed que le encanta hacer tiempo. Chicos, por lo demás, por haber llegado hasta acá, muy agradecido. Se nota y agradezco mucho el apoyo que le dan al canal. Me encanta compartir estas novedades con ustedes y qué bueno que vayamos opinando juntos. Déjenme aquí abajo qué les ha parecido el juego, qué personaje les ha gustado más hasta ahora. Aunque bueno, yo me quedo con Mai Shiranui, es mi favorita. Vamos a ver si se juega igual, tiene muchos cambios. Recuerden que yo juego King of Fighters Classic básicamente. 2002, 98 es una de las que más me gustan. King of Fighters 15 también la juego, pero no tanto. Pero de igual manera, Want a little taste of Shiranui Fire? algo logramos adaptarnos a estos juegos un poco más modernos. Time. Round one. Vamos allá. Ready. Fight. SPG. Hathosen! Hathosen! Yuenzu! Hathosen! Yuenzu! Hathosen! How about it? Ah! Hey! Can you touch this? Hathosen! How about it? Ah! Yuenzu! Pizza! Shirazumachi! Hathosen! Hathosen! How about it? SPG. Hey! Ah! Gotcha! ¿Cómo se nota que Mai Shiranui es nuestro personaje? I win this time. Round two. Vamos allá. Ready. Fight. SPG. How about it? Gotcha! How about it? Hey! Ah! Can you touch this? This is Shiranui side. How about it? Ah! This on! Kagero no Mai! What? What? Se están enojando, se están enojando. Take this! Take this! Yuenzu! Yeah! Yuenzu!
No alcanzó a dar. No alcanzó a dar. Lo malo es que perdimos las barras, pero no pasa nada. Final round. Get ready. Fight. Qué perfecta manera de acabar el combate, señores. Nuestra reina del canal, por supuesto, Mai Shiranui, por supuesto, tiene que ganar. Vamos a repetirlo solo porque para un poco compensar la cantidad de match perdidos que hemos tenido. Me lo paró. Se esforzó más en este combate. No te burles, Mai, por favor, que aquí hay muy buenos oponentes. Y si ganamos es meramente suerte. Me lo paró. Ya, se está defendiendo, pero vamos con barra y media. Logramos sacar el último match. Bien, finalmente llegó la hora de despedirnos, chicos, y al mismo tiempo decirles que no fue meramente suerte. Estas 4 victorias con Mai Shiranui fueron increíbles. Nos dejaron bien parados después de algunas pérdidas que tuvimos, aunque los jugadores fueron bastante buenos. Me gustó muchísimo el juego, pero quiero seguir conversando contigo respecto a qué te pareció a ti y a tu experiencia si es que lo estás jugando. Así que para eso te dejo un video especial aquí arriba donde vamos a conversar este tema y también en la descripción.
Lo mismo para el vídeo de la presentación de Kane Air Handling, también te lo dejo en la descripción, y los dos juntos en pantallas finales. Chicos, muchas gracias por llegar hasta aquí, déjame tu like, suscríbete si no estás suscrito y nos vemos en el próximo vídeo. Belay that order. We're moving out. Gente, les habla Rise. Si llegaron hasta aquí es porque disfrutan mi contenido. Por lo tanto, agradezcanme dándole like a este video, a la campanita y suscribiéndose a este gran canal. Bueno, sin más, nos vemos la próxima. Y recuerden, no sean como Arthurus Mengs. Hasta luego.